Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a continuación a hablar de Miraflores de la Sierra, un municipio conocido no solamente por su belleza natural, sino también por su rica historia y las tradiciones que han moldeado su identidad. Hoy queremos hacer un homenaje, pues a oficios emblemáticos que ha tenido este municipio, esta villa serrana, y por eso hablamos con el director de topónimos.es, con Guillermo Herrero, que nos ayuda todas las semanas y nos guía, ¿no?, por la cuestión de la toponimia, los nombres de los lugares. Vamos a hablar con Guillermo Herrero, al que ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenos días, François. ¿Qué tal? Hola, pues muy bien. La verdad es que yo creo que la sección de hoy, de Tras las huellas de la sierra, va a sorprender a ciudadanos que a lo mejor desconocían, ¿no?, algunos de esos aspectos, lugares emblemáticos o también oficios emblemáticos de la ciudad. Sí, y además que estos oficios de los que vamos a hablar se dieron en Miraflores, porque hemos hablado con personas mayores de Miraflores que nos han contado esos oficios y lugares del dentro del pueblo del siglo XX, pero son comunes a muchos otros pueblos, porque Miraflores, aparte de por su belleza natural, por el emplazamiento privilegiado que tiene, y tiene también muchas historias y tradiciones que han ido moldeando su identidad. Entonces, como decimos, a mediados del siglo XX el pueblo era un hervidero de actividades, la gente lo recuerda con gente para un lado, para otro, comprando un montón de tiendas, oficios, y lógicamente con el paso del tiempo eso ha ido cambiando, pero nos han quedado todavía en la memoria colectiva, quedan esas historias y esos personajes de los que vamos a hablar ahora. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de las escuelas, que es un edificio muy conocido de Miraflores de la Sierra, tiene un nombre curioso. Las escuelas, ¿qué eran exactamente? Las escuelas, para el que haya estado en Miraflores, es lo que está justo al lado del ayuntamiento. Según lo miras, a mano izquierda eran, como dice su nombre, los centros educativos, pero también eran los hogares que tenían los maestros de los que todavía se recuerdan, por ejemplo, a Doña María, Doña Emilia, Don Adolfo, Doña Tina. Y de hecho, por ejemplo, de Doña Emilia se recuerda que, como tenía su casa al lado del aula, ahí en ese edificio de las escuelas, pues les mandaba a los estudiantes a que le vigilaran el cocido, le dieran una vuelta para que no se le quemara. O, por ejemplo, otros, como Don Adolfo, pues se acuerdan más de él por su severidad, porque tenía un palo al que le llamaba Gorgorito, Uh-huh. y a veces pues sacaba a Gorgorito a pasear cuando algún niño no se portaba bien. Y bueno, pues eran, al fin y al cabo, eran maestros que le recuerdan con cariño a las personas de Miraflores, humildes, dedicados, que vivían, como decimos, ahí en esas casas del ayuntamiento. Y que incluso había veces, con esto refrán que se decía, que habremos escuchado todos, François, de pasas más hambre que un maestro escuela, pues era verdad en aquella época, y eran invitados frecuentemente a casa de los propios vecinos a compartir una comida. Uh-huh. Ese edificio de las escuelas sirvió de escuela hasta hace unos 40 años, que ya alberga actualmente las oficinas municipales. Uh-huh. Bueno, otro punto emblemático de la ciudad era la fábrica de pasamanerías. Sí, este edificio concretamente es incluso anterior a mediados del siglo XX, es de principios de siglo, funcionó hasta la Guerra Civil, y contaba, pasamanerías, pues contaba con unos modernos telares mecánicos, donde trabajaban las telas, cordones, borlas, flecos, como pequeños adornos para los vestidos y los uniformes militares, sobre todo. Uh-huh. Como digo, funcionó hasta la Guerra Civil y empleó a unas 60 personas, sobre todo mujeres, cosa muy curiosa para la época. En esto fue precursor Miraflores, hasta que en los años 40, después de la Guerra Civil, se intentó reabrir la fábrica, pero no duró. Y curiosamente hay un dato, que es que durante la Guerra Civil se intentó, la fábrica sirvió de alojamiento para las tropas, y, por ejemplo, la iglesia parroquial de Miraflores pues se utilizó como un almacén de carbón y de otros materiales. O sea que este edificio fue usado antes y durante la Guerra Civil. Uh-huh. Bueno, hemos hablado de escuelas, por la parte educativa, de la fábrica de pasamanerías, que era una industria, en cierto modo, para dar también trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ocio, ¿no? Porque también había un sitio importante en Miraflores en tiempos, que era el cine de abajo. Claro que sí, también habría tiempo de pasárselo bien, aunque los tiempos fueran duros. El cine de abajo era un lugar de encuentro, de entretenimiento, y se acuerdan mucho de sus dueños, personas que lógicamente pues ya fallecieron hace muchísimos años, que son Tomasa y Ricardo. Pero bueno, es que además de proyectar películas en blanco y negro, se utilizaba como teatro y como salón de baile. También se reunían en invierno para ver películas, había pequeños teatrillos. Recuerdan mucho lo de las pipas.
Y como digo, en los años 50 muchos residentes del pueblo formaron como un pequeño grupo de teatro y en sus ratos libres allí en Miraflores pues ensayaban y estrenaban luego un gran estreno para todo el pueblo de una obra teatral. Ajá. Y recuerda, por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero recuerda a alguna persona que en aquellos tiempos intentaba colarse sin pagar, pues claro, no tenían dinero algunos, Ujú. intentaban colarse sin pagar, pero les descubrían y bueno, pues son ahora recuerdos de otra época que recuerdan como muy entrañable para Ujú. el cine de abajo. ¿Algún otro local de ocio que tuvieran en tiempos los mirafloreños? Sí, por ejemplo, el Sheriff. Me han hablado mucho del Sheriff, que era una de las, digámoslo así, discotecas de la época. Era un garito súper conocido, que venía hasta gente de otros pueblos. Originalmente era un prado, pero lo transformaron con cemento y un pequeño escenario para los músicos. Y no pensemos ni mucho menos en DJs ni cosas de ese estilo. Iban Ujú. unos músicos con los instrumentos de la época y bueno, allí lo recuerdan con mucho cariño los mirafloreños porque allí pues los primeros bailes, los primeros novietes sobre todo los que venían de fuera en el verano, pues eran a veces un poco la atracción. Ujú. Y bueno, pues luego ya con la llegada de las discotecas más modernas, la moda de ir al Sheriff se pasó, pero aquellos veranos perduran todavía en la memoria de los mirafloreños. Ujú. Bueno, vamos a terminar este repaso por lugares emblemáticos, también personajes con Paula la Pipera, también de la que te han hablado vecinos mayores, ¿no?, de la localidad. Sí, además es una figura, Paula la Pipera, es así el nombre, y la recuerdan con mucho cariño, una figura entrañable para Miraflores. Fue una mujer que se quedó viuda a una temprana edad y mantuvo a su familia, entre otros trabajos que iba consiguiendo, vendiendo pipas, regalices y caramelos en la famosa Plaza del Álamo de Miraflores. Allí debajo del Álamo se colocaba Paula la Pipera con su carrito, un carrito que luego le dejaban guardar en un bar de al lado. Se colocaba allí los fines de semana, vísperas de fiesta, y ese era el punto de encuentro para todos los niños, Ujú. que la rodeaban a ver qué quiero comprar. Pues pipas, caramelos, recuerdan chucherías de la época como bolitas de anís, Ujú. chocolatinas, sugus, regalices, piñones, e incluso llegó a vender también petardos y algún cigarrillo, pero ya para los más mayores. Ujú. Y bueno, pues era una mujer, según cuentan, muy paciente, muy amable, y hicieron de Paula una persona muy querida en el pueblo. Ujú. Bueno, pues este homenaje, en cierto modo, nos ha descubierto también a Paula, nos ha descubierto el cine de abajo, la fábrica de pasamanería, las escuelas. Por cierto, ¿de dónde ha sacado toda esta información? Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque lógicamente tengo que agradecer lo primero al Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra por este proyecto. Va a salir dentro de muy poquito, ya lo comentaremos aquí en las próximas semanas, y tengo que agradecer a José María y a Javier de la asociación que me han ayudado para, lo primero, recolectar todos los lugares históricos que había y luego conectar con personas como por ejemplo con Josefina la Fina, cariñosamente conocida, que es una de las personas que me ha proporcionado toda esta información, una mujer mayor de Miraflores, pero a la que desde aquí mando un saludo y, como digo, les doy las gracias porque pronto se lanzará esta iniciativa gracias a ellos. Ujú. Bueno, pues enhorabuena y estaremos al tanto, ¿no? En cuanto tengáis esta iniciativa ya en marcha, que la puedan ver los vecinos, los visitantes, pues nos contáis. Guillermo Herrero, impulsor de topónimos.es y nuestro guía a la hora de hablar de topónimos, toponimia, origen de las palabras, de los lugares, y que hoy nos ha descubierto oficios y lugares emblemáticos de Miraflores de la Sierra. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.